Eso de irse por mucho tiempo no es bueno. Uno se va acostumbrando que cuando regrese va a encontrar todo como lo dejó. Pero no es así. Nada, absolutamente nada será como antes. A Elena no le gustaba esta época, pero sí las flores de muerto. ¿Cómo dejar de pensar lo que sucedió aquel día? Chupa, ate chuyo, matalik tuyak ata. Ya casi acabo. Matawalik mautsi tuyak atala. Men be ora chable animaso bo. Le pishano bo tutalo yete. Matalik yano yika. ¿Qué tal wa kubis que cho? Te chao he. Tene toki waitech. Puras supersticiones. ¿Cómo voy a ver a las ánimas? Además, si la muerte viene por mí, pues es porque ya me toca. Malo, patikibim. Te chao he. Váyase a descansar tranquila, suegra. Chupa, paska betik masike chuengli. Estoy costurando. Mire, Mas nauki, es un hipil. pero soko yaka ta. Le, yo pekiba. Chala chansas el kunskaba. No, aún puedo ver bien. Pero ikatin sate chekiba. Hizo tinchae. No se preocupe. Ya casi acabo. Ela, Está bien. wembe. ¿Pero ustedes de dónde vienen? Nach. Nach to shinta. Hay que pasar aquí. Tomoshi, le dije que algo le iba a pasar. Cuando llegué era demasiado tarde. Elena estaba muerta. Sin embargo, me es imposible pensar cada vez que vengo que estará esperándome. Papá, viniste. Perfecto, chico. Hijo, mira qué grande ya estás.
Qué bueno que llegaste. ¿Y cuánto tiempo vas a tardar? Acabo de llegar y ya quieres que me vaya. Ven acá. ¿Y mamá Luz? Está allá adentro terminando lo del altar. Vente, Floro. Vamos a poner el altar. Cotes, chupa. Pero esto. Estos perros aullando de esa manera, dicen que hacen tomokchi. Dicen, cuentan, que cuando lloran así es porque están anunciando la muerte o porque están viendo a las ánimas. Uy. Ay, chiquito. Cada cosa es que ya te metió tu abuela en la cabeza. Ay, ¿a ti no te gustan esos cuentos de terror de ataúdes que se pasean por los pueblos o los fantasmas que se aparecen por las carreteras? En estos tiempos de finados nos han dicho que no es bueno jugar a la busca-busca, porque podemos encontrar a la muerte o al quisim. Uy. Lo mismo me decían a mí y mira, nunca me pasó nada. Ay, no lo sé, pero en estos tiempos estábamos un tiempo jugando a la pelota. El partido estaba requete entretenido, nadie quería irse a su casa, pero nos gritaban desde lejos que ya entráramos porque ya era muy tarde. Yo sí le hice caso a la abuela porque yo no quería que me peguen. Mis amigos siguieron jugando a la pelota. El Chucho me contó que en ese rato que yo me fui, cuando él le tocó patear a la pelota, y la agarró y ¡pam! Le dio. Y se fue hasta el terreno baldío. Todos mis amigos fueron corriendo a buscar la pelota. El Chucho salió de allí y traía en las manos una calavera. ¡Guay! Gritaron todos mis amigos y se fueron corriendo para sus casas. Eso me contó unos días después que pasó. ¿Quién sabe qué había agarrado que lo confundió con una calavera? Ah, no lo sé. Ay, pero papá, tenemos que pasar por este terreno baldío. No te preocupes, estoy contigo. Ay, pero vamos a pasar rápido porque me da miedo. Vamos, vamos. Vente, está acá la abuela, está haciendo lo del altar. Apúrate, papá, Vamos, ya es apúrate. tarde. Kosh, chupa. Kosh, tike. Mesao. Bash, orama. Tipa, que te mata, que chi. Kosh, tatela. Tatelo. Mamá, pat malo telo. Luce. Tastela. Beishan ma pat malo bi. Kosh, tastela. Bash, ora tipa, que te mata, que chi. Así. Tiro tip at malo bi. Oye santo. Machela. ¿Qué más hago, Chichi? Anda a buscar las flores, el agua, las velas, todo lo que está en la palangana. Todo hay muchas frutas allá, los dulces, todo tráelo para ponerlo acá en la mesa. Ah, te pido otro favor. Anda a ver si está viniendo tu hermano. Hace rato que lo mandé en la tienda y no ha venido. Nada más eso. Nada más eso. Anda a buscarla. Guay, chamaca, me asustaste. Parece que viste un guaitucho. ¿Qué viste allá? No, Chichi. Oye esos perros como aullan. Así es cierto, desde la mañana están aullando. ¿Quién sabe qué están haciendo Tomoshi? Pero dicen que ellos vienen con las ánimas. Por eso, ven, te voy a poner una cinta roja en tu mano. ¿Para qué? Porque dicen que ellos vienen con la muerte y traen aire. Y ese aire que traen, pueda que te lleven.
Guay, ¿de veras puede pasar eso? Eso dicen, por eso mejor ven, te pongo la cinta en tu mano, para que no te lleven. Oye, chamaco, ¿hasta qué horas que llegas? Hace rato que te mandé allá a comprar. Ay, no es mi culpa. Es que toda la gente resultó que a la misma hora que yo quería comprar, todos fueron. Bueno, pues está bien. Trae lo que te mandé a comprar Sí, está aquí. y ayudas a tu hermanita a traer las cosas. Sí, abuela, aquí no adivinas quién llegó. ¿Quién llegó? Ahorita lo vas a ver. Buenas tardes, mami. Ya vine, Antonio, ya llegaste. ya vine, mami. Qué bueno que viniste. Papá, ¿qué me trajiste? Chiquita, deja a tu papá, ves que está llegando. No, pero yo quiero ahorita. Déjala, mami, déjala. Vente. Ven. Toma. Oye, abuela, ¿será que pueda ir a una fiesta que me invitó Lupe? Ay, ustedes no dejan de andar. Está bien que vayan, pero no tarden. No, abuela, no tardamos. Está bien. Oye, ¿qué fiesta? Hay una fiesta de Halloween, una fiesta de monstruos, Antonio. de tuchos. ¿Cómo te Guay. fue el viaje? ¿Qué es eso? Pues una muy fiesta, cansada. la escuela lo está ¿Traíste preparando. las flores? ¿Y me vas a Para que llevar? lo pongan en el No, altar. porque es fiesta de grandes. Ella Si le no me gustaba. lleva esta cosa, chichi. Pero no dices que ella me dijo que está bien, no me va a regañar. Ni te escucho. Ni se lo digas, Flor, porque si no, no te traigo nada, ni pastel, ni dulce, nada de nada. Ay, pero yo quiero ir. Ya te dije que no, es fiesta de grandes. Ay. Chichi, Bueno, está bien, solo un ratito. Uy, vente. Están bonitas las flores. Los trajiste para ella, ¿verdad? Era lo que le gustaba. Está bien. Cuéntame, ¿cómo te fue ahí de viaje? Ay, mami. La verdad es muy cansado. Toda la noche estar viajando. Ya me fastidié. Pues eso solo tú lo sabes. Ya viste que ella hace falta acá en la casa y después los niños, tú sabes si te quieres volver a ir. Pero yo creo que es mejor que te quedes acá para que trabajes el terreno que te dejó tu papá. ¿Por qué? Porque eso de que te vayas allá, ellos te van a extrañar más. Y hoy que no está su mamá con ellos, te van a extrañar también a ti. Eso estaba pensando desde antes que viniera. Creo que me voy a quedar esta vez. Pues tú lo sabes, tienes que trabajar ese terreno para que salgas adelante con ellos. Ya lo viste, que la muerte no ve a quién lleva. Siempre nos descuidamos y no sabemos qué nos puede pasar después. Sí, lo sé, pero ¿por qué a ella? Pues qué más, a ella le tocó, eso fue su destino de ella. Ella es, pero no la extrañes. Ya Ay. Oiga, sus perros, qué feos, están llorando hasta... Ya me ericé. Ay, esos perros toda la noche estaban llorando, quién sabe qué ven. Ya me dejaron hasta chichnac, ya no sé ni qué pensar. Pero ya no le vamos a dar importancia. Vente, ayúdame a poner el altar. Ahí están las cosas, abuela. Está bien, que vengan. Buenas. Buenas, don Ponzo. Buenas. ¿Qué pase, don Ponzo? Manen, don Ponzo, manen. Cogen guato y lloray. Coge chitiora y niki vete rezaro. Coten kulem. Shek tabatela. Buenas tardes, don Ponzo. Qué bueno que vino, que pase, que se siente. Ya va a empezar el rezo. Que vengan, chiquitos, vámonos a rezar. Ya vino don Ponzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los ángeles en el cielo cantan con dulce alegría y nosotros en la tierra alabemos a María. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Suba, suba, suba la Virgen al cielo. Suba, 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 goce de su reino. Suba, suba, suba la Virgen al cielo. Suba, 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 goce de su reino. María, Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amén. sea el bendito y alabado por toda la eternidad. Sea el divino sacramento sacrosanto del altar. Y María concebida sin pecado original. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 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 que vengan a recoger las cosas y que lo repartan, que repartan el tosh. Yaske Coca-Cola ka ilong. Sipa. Chen bale te vile ke be oli acham. Triste chpaton. Yam baska tukulik. Gracias. Pate se complete sa bocane. Abuela, abuela, ¿Qué pasó? ya me voy a la fiesta ya con Lupe. Está bien, pero apenas termine la fiesta que vuelvan otra vez. Sí, abuela. Tú tú no vas, Flor. Chichi. Pero ahí también, vamos. Uy, te tengo que estar llevando. Uy. Ya. La verdad, sí, don Ponzo. Sí, que voy. Pero aquí su talón, Ponzo, y Cate Coveno. Ah, mal payan si kwayatele shipala. Malo. Que guay que ya le tono oli chan triste. Ay, Más la tata kulikalera. Shipa ach triste y vilkech. Pas uchandech. Más la tata kulikalera. ay, don Ponzo. La verdad es que sí extraño mucho a Elena. Y eso de estar fuera por mucho tiempo. La verdad sí estoy muy triste, la extraño mucho. Quisiera volver a verla. Tan. Pero ni caen sikwa te chumpe cuento. Pero le lochen sikwa. Kiala le benuch eme peko. Kachaik bine kahik tawich. Kawilik bine anima sobo. Yete bi tak Elena o patra vilke. Pero le lochen tin guaitech bikshi ke chabete. Tumi bikshi ke che wakas ataviche kautsate che kohani kiala le tiele conjunto. Conjuntivitis. Ane le tiele kupatik chak chubaka. Ay, don Ponzo, ¿qué cosa está diciendo? Le berke que maitech bikshi ke chabete. Tumi guamai que tal vaka pata chopile. Entonces mishma kana vilato. Mishe le tiele le pishanopo. Mishelena. Chembalininka. Tumi tu yakata. Está bien, don Ponzo. Aquí a la ley de que tiene tiempo, ¿verdad? Más de ser humano, más de noche. Tú me. Bueno, le dice tradición, no hay que ser que solo más vete casi picharobo. Está bien, ahí la avisa a mi mamá. Acabar de que hachas bote que le va a quimbiscar. Está bien, don Ponzo, que se vaya con cuidado, ya es tarde. Don Ponzo, pa, ni quincho de pomada te tapucho. Oye, acabar si te voy a tener bacán. Javi de Yang. chae. Le dice, le va a casar en un pete en bise.
Que le hints te che. Pero yo le can coque, le can chila, que hay todo malo. Más malo, cani hay. Hasta 8 días sin sud. Kata que chual 8 días se. Ya ni tal en ante pibo. Kata que chahante. Kosh. Hints Malo te tom. kobe no. Te come cannabis, ¿no? Ya ni te che pomada. Hey, Boshni, ven acá. Vente, ven. Mashi, Mashi. Mashi, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién Mashi. es? Lubo. Mashi. ¿Quién es? Mashi, Mashi. Mashi. ¿Quién es? Mashi. Lubo. Mashi. ¿Quién es? Sinsa mashi. ¿Quién es? Mashi. Mashi. Winnick, ¿Quién es? Winnick, ¿Quién es? Koshile. Winnick. Bashkabetik tela. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Tú no perteneces a este lugar. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estoy? Estoy buscando a alguien. No sabes dónde estás. Estás en el espacio de las ánimas. Así que buscas a alguien. Pues mira, tal vez la puedas encontrar entre aquellas almas solas. Así les dicen, porque cada año las pobres están esperando que alguien las recuerde o que les deje alguna vela o aunque sea una jícara de agua para calmar su sed, pero nadie se acuerda de ellas. Letiobe otzilo, otzil animazo. Letiobe, esas son las ánimas que no van a poder ir este año a la tierra porque murieron apenas unos días. Ellos tendrán que esperar hasta el próximo año para que puedan ir a visitar a sus parientes, puedan regresar a su casa. Pero mira a todos aquellos que se forman, todos aquellos se encuentran felices, están tan felices porque irán en busca de sus casas, de sus parientes. ¿Está entre ellos a quien buscas? No, no está ahí. Mashi, Mashi, Mashi. Antonio. 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 Elena, No, no me toques. Tú no perteneces a este lugar. estás igual que aquel día. Si la muerte te encuentra aquí, ya no podrás volver a casa. Has cruzado el límite entre la vida y la muerte. La muerte. A veces pienso que estoy más de este lado, el de la muerte. No digas esas cosas. No sabes cuánto daría por estar de ese lado de la vida y sentir el abrazo de mis hijos. Y yo que no puedo abrazarte a ti. Te ves cansado, Antonio. Has viajado mucho. ¿No crees que ya es tiempo de que te detengas? No te entiendo. ¿A qué te refieres? A que con tu actitud lo único que ganas es hacerme sentir mal. Te haces daño a ti, a Flor, a Gus. Mira.
Oye, ¿tú crees que papá se queda esta vez para siempre? Siempre dice lo mismo cuando llega, pero siempre se va. Es que yo extraño mucho a mamá porque él me cuenta cosas bonitas de ella cuando él no está. Pero se va a ir y es mejor que lo pienses así. No, él se va a quedar esta vez. Ay, Flor, mira, mejor vete, vamos, que ya es tarde, Chichi nos espera. ¿Ves por qué tienes que irte? ¿Qué va a ser de ellos si los dos faltamos? Pero yo quiero estar aquí contigo. No seas tonto, Antonio, no es tu tiempo. ¿Cuánto daría por estar contigo y con mis hijos? Pero ya no es posible. Solo me queda el consuelo de poder verlos cada año y mirar cómo crecen. Creo que tienes razón, pero no sé cómo irme. Toma, bebe, así podrás volver. Bebe, Antonio, bebe. Ahí viene Antonio, apúrate, Antonio. Antonio, ¿qué hiciste? Antonio, ¿qué hiciste? Mamá, la vi. Te lo dije, no hagas esas cosas. Hiciste esto, Mochi, te lo dije. Flor, Gus, que vengan. ¿Qué pasó? Papá, ¿qué Papá, tienes? ¿qué tienes? No sé qué le pasa, que vayan a hablar a Don Ponzo. Bueno, pues hachini bolal yete alak indo yete letlete meyaha. Estamos muy contentos de estar aquí esta noche y bueno, pues quiero presentarles al colectivo teatral Ariel Méndez del municipio de Tecó. Hoy estamos aquí, Nicte Q, Don Miguel Loesa, Eliazar Estrella, Carlos Pech, Doña Luz Gamboa, Sofía Tolosa, Sinaí Loesa. Y bueno, hay una servidora, Soco Loesa, y también agradecer a Anaí Alonso que nos apoya en iluminación y audio. Y bueno, pues agradecemos a la Secretaría de Cultura por la oportunidad de compartir este trabajo que ya tiene más de 8 años de estarse presentando en diferentes espacios del interior del estado y también en Tecó. Bueno, pues muchísimas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.